Buenos días a todos. Cuando me invitaron a ser parte de este foro, la verdad que lo pensé mucho en participar. Lo pensé mucho primero porque la calidad de los conferencistas son unos absolutos conocedores y expertos en el tema de turismo. Y la verdad lo que yo les puedo aportar es más la visión de un empresario, que lleva 26 años dedicado a la hotelería en toda Colombia. Yo me inicié, digamos, en las labores de hotelería en Bogotá, en La Fontana, y a lo largo de la carrera he participado, digamos, en todo el crecimiento de la compañía. Hoy ya tenemos 27 hoteles y estamos desarrollando 5 más, pero estamos presentes en todas las ciudades. Y cuando uno mira el desarrollo del turismo en todas estas zonas, se encuentra con comunes denominadores. Y la verdad que ese fue uno de los motivos en los cuales me vi, por redundancia, motivado a participar en este foro, porque podemos expresarles a ustedes, digamos, la visión de ese empresario, la visión simple, no la visión tan estudiosa como lo que acabamos de ver, sino la visión nuestra desde lo que verdaderamente necesitamos y traducido al lenguaje nuestro de las agencias, de los hoteles y de todos los actores en el proceso de prestación del servicio. Yo siempre he sido un admirador de, digamos, de la visión que tiene el campesino de las cosas, porque es una visión que, a pesar de que no ha sido un estudioso de las cosas, es el más conocedor de las cosas, porque conoce lo sencillo de él, conoce lo sencillo de los procesos, y es así como logra llevar avante sus cultivos, su ganadería y todos los negocios, porque son cosas que fueron aprendiendo con la práctica y fueron aplicando de una manera sencilla. Entonces voy a tratar de transmitirles a ustedes esa visión sencilla de ese empresario visto desde la línea de un campesino sencillo. A ver, ¿qué es el turismo? Yo creo que todos nos hemos preguntado eso, ¿sí? Nos hablan de turismo corporativo, dos palabras un poco antagónicas, turismo corporativo. ¿Será que el turismo tiene que ver con los negocios o los negocios con el turismo? Pero se definió que el turismo corporativo era una de las líneas que tenía el turismo. ¿Y qué nos lleva a esa línea? Y es todos los viajeros de negocios que llegan a todas las ciudades por ese motivo, pero que de manera complementaria hacen unos gastos y hacen unas erogaciones en su transcurrir de su negocio en ese viaje. Entonces, viajero de turismo corporativo. Tenemos turismo puro, turismo de aventura, turismo cultural, turismo, llamémoslo ecoturismo, y así muchísimos más tipologías de turismo. Pero en realidad, ¿en qué se resumen todas esas tipos de turismo? Y es en una cosa muy sencilla que lo hablábamos ayer, y es, ¿qué es lo que buscamos? Descanso, diversión, felicidad. Y coincidencialmente, y la traje hoy porque me llamó la atención cuando subí a la habitación del hotel, la revista Vivir y Viajar dice eso, en busca de la felicidad y el descanso. Y nos muestran una foto muy bonita de un paisaje de una playa, bastante rocosa por supuesto, pero es una playa del Pacífico. Pero eso es lo que buscamos todos, buscamos descanso, buscamos diversión y buscamos felicidad, que de manera complementaria buscamos lo otro. O sea, cuando uno se define a ir a algún sitio con estos 3 preceptos, el resto se vuelve complementario, no se vuelve el motivo de sus vacaciones. Y yo creo que si todos hacemos una pequeña reflexión de por qué hemos salido a vacaciones y qué es lo que buscamos con nuestras vacaciones, posiblemente se resumen esas 3 palabras, posiblemente agreguemos otra, descanso, pero son eso, es buscar diversión, descanso, felicidad. Cuando uno define
el turismo de esa forma, digamos, tan sencilla, de qué es lo que espera la gente encontrar en los destinos donde viaja, pues uno tiene que fijarse ya como comunidad y como destino es a dónde va a ir, qué va a ofrecer. Si vimos en la presentación de Gustavo, pues vimos una cantidad de atractivos que tiene la región. Y si le preguntamos a los diferentes alcaldes o a las diferentes personas de las diferentes regiones, ¿qué es lo que trae la gente al Tolima? Unos dirán que es una cosa, otros dirán que es otra cosa, otros dirán que es otra. Pero todos desde su visión personal y particular de cada zona. Pero cuando salimos al mercado, salimos a Colombia a decirles, mire, el Tolima es todo esto, y sale un listado gigantesco como el que pudimos ver, pues son un jurgo de visiones, muchas, donde la gente no ve un enfoque claro, no ve por qué ir, sino ve, yo puedo encontrar esto, pero no hay algo que realmente tenga un imán tan grande que nos diferencie de las otras, porque igual que el Tolima va a sacar esa lista de detalles, pues el Valle del Cauca, los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, sacarán su propia lista, y que si cuando ustedes la comparan y empiezan a chulear, todos tenemos lo mismo, porque comida, todos tenemos la mejor comida. Ciudades culturales, todos, en todos los departamentos tenemos alguna ciudad. Ecoturismo, esta belleza de montañas, las tenemos aquí y las tenemos en otros departamentos, posiblemente no tan bellas como estas, pero tenemos, con una belleza diferente. Si uno dice, hombre, ¿qué es lo que buscamos? Tierra caliente, buscamos agua, buscamos playa, muchos coincidimos con eso. Entonces tenemos que diferenciarnos para poder que la gente cuando piense en el Tolima, piense en eso que debemos tomar como imán. Y es algo que ustedes son los que mejor lo conocen. O sea, un foráneo como yo, pues puede, digamos, dar unas ideas, pero el que verdaderamente conoce los atractivos son ustedes, que son los dueños de esta tierra. Pero ¿qué pasa con ese destino? Ese destino, ¿sí?, debe ser consecuente con el mercado objetivo. Lo decía Gustavo hace un momento, hombre, hay diferentes tipos de mercado. Hay mercado de buen nivel, y llamemos de buen nivel adquisitivo, y otro mercado, digamos, mucho más grande, de menor poder adquisitivo, pero que viaja muchísimo más que los de alto poder. Y digo que viaja muchísimo más es porque viajan nacionalmente. Los de alto poder adquisitivo aprovechan su ventaja y viajan mucho más al exterior. Los de mediano y bajo poder viajan más al interior. Y ese es el objetivo y ese es el mercado al cual le debemos trabajar. Entonces, si no somos consecuentes entre lo que ofrecemos y al mercado que vamos a ir, pues no funciona. Entonces, tenemos que ser consecuentes en eso. Entonces, siempre pensar primero, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Pero segundo, ¿a quién se lo vamos a ofrecer para que esas dos cosas, digamos, encajen de manera perfecta y nos den buenos resultados? Pero supongamos que encontramos ese imán y encontramos ese mercado, ¿sí? Si ese imán y ese mercado no tiene una continuidad, estamos muertos. Permítanme reiterárselo, muertos en turismo. Aquí se ha hablado en Colombia que tenemos un potencial turístico gigantesco, pero resulta que en cada gobierno cambiamos la forma de ver el turismo, cambiamos nuestra imagen. Entonces, ahí estamos completamente equivocados. Si ustedes se ponen a pensar en ejemplos sencillos, yo ahorita mirando la presentación de Gustavo, que está muy bien hecha, cogí algunos detalles, y me perdonas que los cogí de ahí, y es, miren, si ustedes se van internacionalmente y piensan en París, lo hablábamos en la comida de ayer, ¿en qué se imaginan de inmediato? La Torre Eiffel. Y para todos, la Torre Eiffel es el símbolo de París. Y fíjense que salió espontáneamente de ustedes. ¿Por qué? Porque es que la Torre Eiffel, desde que se construyó hace no sé cuántos años,
ha sido el símbolo de París y seguirá siendo el símbolo de París durante muchísimos más, siendo que París tiene atractivos muchísimo más lindos, pero muchísimo más lindos que la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una estructura de hierro, con una forma simpática, con una altura que en su momento fue la más alta. Hoy no es la más alta, no es la más bonita. Entonces, ¿por qué lo siguen manteniendo? Y es porque han tenido continuidad. Si uno compara, digamos, la Torre Eiffel con otros de los museos, si uno dice el Grand Palais en París es 10 o 100 veces más bello que la Torre Eiffel. ¿Por qué no escogieron ese? No lo sé. No lo sé, pero es el símbolo y así lo deben mantener. Si ustedes piensan en otras ciudades, piensen en Orlando, que es Miami. Uno siempre dice Miami y no Orlando, pero en realidad es Orlando. ¿Y Orlando qué se le viene a uno a la cabeza? Los parques, diversión. Y no han cambiado su visión. La visión es el sitio de los parques. Si uno dice Las Vegas, ¿qué se le viene a la memoria? Juego, casinos y algunas otras cosas. Pero esa es la visión y así ha sido siempre. Nadie dice que Las Vegas es para convenciones, pero en Las Vegas se hacen las convenciones más grandes de Estados Unidos. Pero la visión no es convenciones, la visión es juego, la visión es casinos, y alrededor se construyó esa otra. Si ustedes piensan en Buenos Aires, es el tango. Y así ustedes escojan cualquier ciudad que tenga un enfoque turístico y verán que encuentran esa similitud, que ha sido algo que se ha mantenido desde hace muchísimo tiempo y hoy se sigue reiterando en eso. Ahora sí, piensan ustedes en nuestros eslogans de país o en nuestras marcas de país. En tu presentación está la última. ¿Alguno la conocía o la tiene clara? ¿Quién del auditorio se sabe cuál es el nuevo eslogan? Con excepción tuya, por favor. Nadie se lo sabe. La respuesta es Colombia. Mire, una persona. No lo sabemos, no sabemos qué estamos vendiendo. Entonces, si no sabemos lo que estamos vendiendo, no sabemos cómo venderlo, no creamos la conciencia en la gente. Y asimismo no creamos la necesidad y la curiosidad de la persona que quiere venir aquí. Entonces se vuelve muy difícil. Pero eso mismo, si ustedes lo miran del macro y de las ciudades más grandes y de las ciudades más enfocadas a turismo y lo traen a Colombia, pues es muy más sencillo. Barranquilla. ¿Qué es Barranquilla? Carnaval de Barranquilla. Pero ustedes no saben que Barranquilla es la ciudad donde el mayor crecimiento económico se ha dado en los últimos años, es donde se produce la mayor cantidad de productos de exportación, es la ciudad donde la mayoría de industrias se han trasladado del interior hacia allá, y es una ciudad que si ustedes la conocen es absolutamente industrial. El carnaval dura una semana, una de 52 en el año, arranca en un fin de semana y termina en el otro fin de semana. Pero la ciudad decidió enfocarse en esa visión, buena o no buena, decidió enfocarse y mantenerse en esa visión. Si ustedes dicen Cali, ¿qué se les viene a la memoria? La salsa, y la salsa, esa es, y así decidieron hacerlo y se están manteniendo en la salsa, posiblemente con mayor o con menor éxito que lo que tiene Barranquilla, pero esa es su decisión. Ahora, si ustedes dicen Cartagena, que ese, digamos, es el mayor ejemplo de la continuidad en ese aspecto. Cartagena es patrimonio cultural, la ciudad vieja, la ciudad amurallada. Todos siempre, alguna vez yo creo que hemos ido a Cartagena, y siempre nuestra visión fue conocer la ciudad amurallada, conocer la ciudad vieja, conocer el Castillo San Felipe. Entonces, fíjense cómo son ciudades donde han sido consecuentes y constantes en una visión, que si nos retomamos con el anterior punto, entonces es definir un destino, definir una visión clara, definir a qué mercado vamos a ir, pero mantengámoslo.
Si no lo mantenemos, nos rajamos, nos rajamos. Es que es así de sencillo. Uno no puede estar cambiando cada 3 años. Y era lo que comentábamos ayer con el señor alcalde. Y le decíamos que lamentablemente, digamos, en los gobiernos, y voy a hablar de manera general, no de manera específica, cada gobernante de turno quiere darle su toque personal a las visiones y a la parte de turismo. Y esa visión, entonces llega el gobernante, se demora unos meses en encajar, después los siguientes meses de revisar todo su presupuesto, revisar todo lo que tiene que hacer, 1 año para aplicarlo y al siguiente año ya está entregando su cargo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el siguiente y vuelve a cambiar todo. Entonces, las visiones no son continuas. Entonces, estamos cambiando de manera permanente. Tenemos la fortuna, digamos que hoy este alcalde y la gobernación y la Cámara de Comercio y las universidades les ve uno la preocupación por el tema de turismo. Pero lo que hay que invitarles es no solo a que estén preocupados por el tema en este momento, sino es preocuparse por el tema, pero dejarlo de cierta forma, y perdónenme el término, amarrado, para que a los años siguientes ese tema quede quieto, ¿sí?, en cuanto a que se mantenga y lo estemos explotando. Porque si no, no vamos a hacer nada. Ustedes imagínense las compañías cambiando de marca cada 3 años. ¿Ustedes han visto alguna compañía que cambie de marca cada 3 años? Ninguna. Ninguna cambia de marca cada 3 años. Ni siquiera cambia sus eslogan. ¿Por qué en las compañías no se hace y en los gobiernos sí se hace? Eso no tiene ninguna lógica. Lo que debería haber era una constancia en eso. Ya definiendo, digamos, esa continuidad, ese eslogan, ese destino, ¿sí?, yo creo que ¿qué es lo importante para poder explotar eso? Y es lo que uno hace como empresario, es lo que hace el campesino sencillo en su parcela, y es mirar qué es lo que necesita para hacerlo, qué es lo mínimo que necesita. Si ustedes se ponen en el lugar del campesino, el campesino puede arar la tierra, la puede arar con un buey, la puede arar a punta de asadón o la puede arar con un tractor. Pero ¿qué es lo que se necesita? No es el tractor, no es el buey, no es el asadón. Lo que se necesita es ararla y que la tierra esté arada, que la tierra esté abonada. Y ahí es donde a veces nos perdemos en qué es lo que se necesita. Ayer cuando lo hablábamos, el alcalde me decía, hombre, pero es que en Prado ya se están haciendo la carretera. Ya estamos haciendo, vamos a invertir en un muelle, vamos a invertir en unos baños. Yo decía, pero es que, alcalde, eso es lo mínimo que espera una persona para ir allá. Eso no es un plus. Si ustedes van a cualquier ciudad del mundo, pues lo mínimo que encuentran es una buena carretera, una buena playa, una playa limpia, seguridad, baños y demás. Entonces hay unos mínimos, hay unas cosas que son fundamentales. La tierra arada. La tierra arada es fundamental, el tractor es un accesorio. Y a veces tendemos a ver más los accesorios que lo que es fundamental. Yo hice una pequeña lista, digamos, para que la tuviéramos en cuenta. O sea, ¿qué necesitamos? Como mínimo, infraestructura de vías, de baños públicos. Ustedes se ponen a pensar cuántos baños públicos hay en las atracciones y creo que ninguno habrá entrado a un baño público de esas atracciones. Pero cuando sale del país, los baños públicos son los que uno utiliza. Hay señalización, una cosa que parece tan simple para un foráneo es fundamental. Antes los viejos le decían a uno, preguntando se llega a Roma. Hoy a veces preguntar no es tan fácil. Primero porque uno no encuentra gente a veces en los caminos. Segundo porque la gente perdió la cultura de preguntar. Y tercero porque lamentablemente a veces no somos los más amables para responder. Entonces la gente lo que espera es encontrar una señalización, un plano,
un mapa de la región, una señalización en las vías para saber uno a dónde va. Pero si para ustedes es muy sencillo ir a Prado, ¿sí? Ir a Girardot, ir a Melgar, porque saben por dónde es la carretera. Pero si yo me paro a la entrada de la universidad, salgo a la avenida y digo, quiero ir para Girardot, tan sencillo como eso, no hay una señalización. Si digo, quiero ir a Prado, no hay señalización. Si pido hoy un mapa de la región, con dificultad lo voy a obtener. Entonces fíjense cómo elementos tan sencillos los perdimos de vista, pero sí tenemos claro que estamos haciendo la vía. Ese es el tractor. Pero el mapa es la tierra arada, esa es la necesidad que tenemos. A ver, definiendo que hay unos mínimos de infraestructura que necesitamos, ¿sí? Hay un punto que es fundamental para los viajeros y es la seguridad. Yo veo aquí caras jóvenes, caras menos jóvenes. Cuando uno le habla de seguridad a los hijos de uno le dicen, como diciendo, papá, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero todos aquí en Colombia, y los que tenemos, digamos, ciertos años, pues vimos y conocimos la Colombia del 97, del 98, del 99, donde no podíamos salir y donde nos preocupaba salir a la calle, donde nos preocupaba con mayor ahínco salir a los destinos. ¿Por qué? Porque no había seguridad. Hoy para los muchachos eso, digamos que lo miran y dicen, eso no existió, pero en realidad existió. Y todavía en algunas áreas existe. Lamentablemente existe. Entonces, para un nacional, y ni qué decir para un extranjero, ¿es posible ir a Prado con tranquilidad? ¿Es posible ir a las otras ciudades? No hablemos de Melgar, no hablemos de Ambalema, no hablemos de Honda, hablemos de los otros lugares que estábamos viendo en la presentación. ¿Se puede ir? ¿O se puede ir con tranquilidad? Ese punto de seguridad es fundamental tenerlo. Hoy el Ejército Nacional, la Policía y todas las fuerzas militares han hecho un esfuerzo muy grande por mantenerlo, pero la verdad ese esfuerzo está dando los resultados que queremos desde el punto de vista de turismo, porque vuelvo a decirlo, la seguridad no es el tractor, la seguridad es la tierra arada, la seguridad es fundamental. O sea, uno no va a un país que no tenga seguridad. Hay dos puntos que me gustaría, digamos, hacer un enfoque y muy especial en eso. A ver, y lo tocó Gustavo desde cierta óptica. Si definimos un destino, definimos una visión de ese destino, definimos un mercado de ese destino, ¿estamos preparados para atenderlo? Y ahí es cuando cada uno deberá hacer la reflexión desde el punto de vista de empresario. Porque es que todos pensamos que abrir una agencia de viajes es algo muy sencillo. Abrir una agencia prestadora de servicios turísticos es muy sencillo. Ser guía turístico es muy sencillo, pero resulta que todo eso tiene una complejidad muy grande. Una complejidad muy grande porque nos convertimos realmente en los asesores de los viajeros, los asesores del turista. Y como asesores del turista tenemos que capacitarnos. Una cosa que me comentaba hace un momento, una agencia de viajes muy prestigiosa, estamos hablando de una de las 4 primeras en Colombia, no advierte a un viajero de una vacuna que se tiene que poner para ir a otro país. ¿En qué puede terminar eso? En que el viajero no puede salir del país, así de sencillo. Ahora imagínense eso mismo puesto de manera local. Ustedes le sugieren a un turista ir a X zona. En esa X zona no hay condiciones de seguridad, no hay una vía apropiada, no hay unos establecimientos que le puedan prestar un servicio apropiado. ¿Ustedes creen que ese viajero regresa? No va a regresar. O sea, vino una vez y no volvió. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros localmente? Es que los viajeros estén regresando a los destinos y regresen de manera continua, no regresen una vez al año ni 2 veces al año. Ojalá pudieran venir
De Bogotá, que vamos a estar, entiendo que a 2 horas y 40, una cosa así va a quedar la carretera. Podemos venir todos los fines de semana, que es lo que hoy es Boyacá para Bogotá. Es el destino de descanso, pero cuando uno dice en Bogotá, ¿a qué voy a Ibagué? Piénsenlo bien, ¿a qué voy? Y a veces se queda uno sin respuesta, porque cuando uno mira, digamos, desde el punto de vista de todos los atractivos, vengo a comerme un tamal tolimense, vengo a comerme una lechona, vengo a conocer el panóptico, vengo a conocer X, vengo a conocer Y, posiblemente vengo una vez, pero jamás vuelvo, porque es que esas cosas posiblemente las encuentro en Bogotá, o encuentro otros atractivos mejores en otras ciudades. ¿Y qué es lo que debo tener aquí? Es ese producto acorde con lo otro, pero asesorado de una manera acorde. Y ahí es donde yo me critico, digamos, yo soy de Bucaramanga, que Bucaramanga es una ciudad pequeña, podría ser de un tamaño similar a Ibagué, digamos que entiendo algo más grande si no me equivoco en mis estadísticas. Pero a veces la visión, cuando uno sale del pueblo, y yo le digo cariñosamente a Bucaramanga mi pueblo, ¿sí?, ve otras cosas. Y ve que lo que uno desde el pueblo veía grande y veía importante y que veía que era atractivo, realmente no lo es. O lo es, pero es muy pequeño para que en realidad sea un atractivo. Entonces, yo no digo no sentirme orgulloso de las hormigas culonas, porque me siento orgulloso de que en mi tierra se coman, pero para ustedes decirles que vayan a Santander a comer hormigas culonas, ¿tiene atractivo? No lo tiene, o posiblemente lo tiene para alguno. Entonces, ¿qué dijo Santander? Yo me voy a enfocar en otra cosa. Y se especializaron, y se prepararon. Y ustedes van hoy, llegan a San Gil, llegan a cualquiera de las agencias prestadoras de servicios de San Gil, a cualquiera, un garaje de una casa que dice, agencia de viaje, prestamos servicios turísticos. Y llega y dice, yo quiero organizar esto. Mire, le sacan de una vez el folleto A, el folleto B, el folleto C. En el folleto A de precio tanto, el folleto B de precio tanto, el folleto C de precio tanto, que incorpora todo. Y los hay desde el precio más económico hasta el precio más costoso. Que yo quiero hacer navegar por los rápidos y le sacan otros folletos. Usted dice, yo quiero este, ahí mismo levantan el teléfono, le dicen confirmado, lo vienen y lo recogen a usted, lo llevan con toda la seguridad, con todas las medidas de seguridad y lo vuelven a traer. ¿Dónde quieren almorzar? Y le dicen, mire, hay XXXX. Ustedes se sorprenderían de cuántos lugares hay para almorzar en un pueblo como Barichara. Un pueblo como Barichara. ¿Cuántos restaurantes piensan que hay? Que es un pueblo que no tiene más de 6 calles en un sentido y 10 en el otro. Y hay más de 10 restaurantes. 10 restaurantes. Por favor, cuenten, y ayer hacíamos el ejercicio, ¿cuántos restaurantes buenos hay en Ibagué? Que ustedes le pudieran recomendar a un turista con toda tranquilidad. Y eso es lo que uno debe tener la tranquilidad de hacer. Y no lo pongo como un ejemplo perfecto, y por favor les pido que no lo tomen así, sino son ejemplos para ver, porque ejemplos pueden haber muchos más. Pero ahí es donde debemos, como empresarios del sector, prepararnos para eso, desde el hotel, desde la agencia, desde el prestador del servicio, desde los restaurantes, desde los guías, desde la autoridad, desde todos lados. Que cuando a un guardia en uno de los atractivos le pregunten dónde queda tal cosa, el guardia sepa contestar, siga aquí y vaya allá. Pero si no estamos preparados para eso, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque vienen una vez,
pero no repiten. Y es lo que a veces le pasa a ciertos destinos, que no se prepararon adecuadamente y no innovaron en el proceso. Yo creo que muchos de los que están aquí presentes han ido a la zona cafetera. Yo creo que si levantan las manos, la inmensa mayoría podrá haber ido. ¿Cuántas veces regresó? Muy pocas, por no decir que no regresamos nunca. ¿Por qué? Porque fue un destino que tiene un atractivo, y un atractivo clarísimo, pero que ese atractivo uno va y, como decimos, lo chuleamos, pero no tenemos a nada que regresar. Pero ahora piensen cuántos han ido a los parques de diversiones en Miami y cuántos han regresado, o cuántos han ido a ciudades importantes y cuántos han regresado. ¿Cuántos han ido al carnaval una vez y lo han repetido? ¿Cuántos han ido al Festival Vallenato y lo han repetido? ¿O lo repiten todos los años? ¿Por qué va uno a Cartagena todos los fines de año? Y dice uno otra vez a lo mismo, porque es lo mismo. Es la misma fiesta de 31, es el mismo festival de música clásica, es el mismo Hey Festival, pero dentro de esos hay innovación. Están preparados, están ofreciéndolo. Entonces, esos puntos son fundamentales, pero fundamentales en el proceso del turismo. Estos puntos que les he hablado son los puntos mínimos que un cliente espera. O sea, el viajero no va a ver al Tolima de una manera importante para poder regresar a él si esos mínimos no se cumplen. Y óiganlo bien, y lo reitero con fuerza, mínimos, no son plus. O sea, el hecho de tener un atractivo bonito no es un plus. El hecho de tener una vía en buen estado no es un plus. Eso es lo mínimo. Porque es que él viene a descansar, a divertirse y a ser feliz. Entonces, usted no lo puede poner a esos tres objetivos en una carretera destapada donde llega a una choza que se puede tomar una gaseosa y ni siquiera está fría. Entonces, esos son los mínimos que esperan. Pero también, digamos, todos estos son los deseos. Y los deseos son infinitos. Los deseos, todos tenemos los mejores deseos, pero los recursos son finitos. Mi jefe siempre me repetía, métase esa frase en la cabeza: los recursos son limitados, los deseos son infinitos. Y ahí es cuando uno como empresario tiene que priorizar. Veíamos el presupuesto, 21.000 millones. 21.000 millones, yo en mi ignorancia había asumido que eran para el plan, no para 5 años o para 4 años. Si 20.000 me parecían poco para hacer un posicionamiento fuerte, pues 20.000 en 4 años y dividido entre 17 municipios, no es nada, nada. Ese presupuesto es más pequeño anualmente que el de Hoteles Estelar de Mercado y Publicidad. Es más pequeño. Entonces, ¿cómo queremos traer un turismo, así nos preparemos, así encontremos el destino, así hagamos todo, si no tenemos los recursos? No hay forma de hacerlo. Entonces, tenemos que enfocarnos y que la gobernación y la alcaldía entiendan esa problemática. O sea, gracias por tener esos 20.000, pero a veces 20.000 mal invertidos son 20.000 botados a la caneca. Entonces, o tomar la decisión de acortar el tiempo de inversión, o tomar la decisión de concentrar los esfuerzos en ese único destino. Y ya después de concentrar ese esfuerzo, mostrar al Tolima como un atractivo turístico, pues podemos hacer los otros accesorios. Porque si nos dedicamos a hacer todo, miren ustedes, tienen 20.000 dividido 4, son 5.000 millones. 5.000 dividido 17,
o 5.000 dividido 5, que son los aspectos de trabajo, creo, son día 1.000 por aspecto. 1.000 por aspecto en 17 municipios no da nada, nada. Entonces sacamos 3 avisos, hacemos una pauta en televisión y se acabó la plata. Entonces el que no vio la pauta o no vio el aviso, no se dio por enterado de que existían esos atractivos. Entonces lo mejor es concentrémonos en un solo destino, en un solo objetivo y en un menor tiempo, porque los expertos en mercadotecnia, que yo tampoco lo soy en eso, lo que dicen es que uno debe insistir sobre un mismo tema y repetirlo de una manera continua, porque si uno saca un aviso hoy y otro dentro de 3 meses, pues él no tiene ningún efecto sobre el consumidor. Lo que nosotros tenemos es que estar insistiendo de una manera permanente para que el consumidor se fije en eso. Con todo esto, digamos, yo lo único que quiero es llevarlos a ustedes a que reflexionen en sí con ese presupuesto, con esa beneplácito o esa voluntad de sus dirigentes. Ese es el destino que ustedes quieren hacer. Porque hacerlo de manera dispersa y desorganizada no va a tener ningún resultado. Perdónenme de ser tan cruel en la conclusión, pero no tiene resultado. O sea, 20.000 millones en 4 años, en 17 municipios y en 5 objetivos, no va a tener resultado, no va a tener nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Perdimos el tiempo. Entonces, a veces es preferible, en esos casos, tomar la decisión de replantear las cosas, y entiendo que esa es parte de la invitación que nos hicieron, para que reflexionáramos en sí este plan, que es un plan muy bien hecho, es un plan que indudablemente analiza las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, todo que tenemos en el departamento, pero que son los deseos infinitos. Pero la última hoja es donde nos aterriza en que los recursos son limitados. Entonces yo lo que los invitaría es a reflexionar en esos 2 puntos y a replantear si esa primera parte de mi exposición en definir un solo destino, un solo eslogan, una forma de llegar al público y definir ese mercado es la correcta. De verdad que espero haberlos ayudado en esta reflexión y de antemano pido disculpas si fui algo crudo en el análisis, pero pues era el objetivo de que ustedes desde el punto de vista del empresario, que lo que se preocupa es porque su dinero rente lo máximo posible y tenga los objetivos previstos, pues ese era el objetivo. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que les sirva para su trabajo.